Ella nunca lo dirá, no lo va a confesar ni siquiera a sí misma con claridad. Pero hay un punto exacto en el que una mujer deja de dudar internamente y empieza a quedarse, no porque la convencieron, no porque la presionaron, y mucho menos porque le insistieron. Se queda por algo mucho más silencioso, más profundo y más psicológico. La mayoría de los hombres cree que una mujer se queda por palabras, promesas o demostraciones constantes. Por eso explican de más, justifican de más y hacen esfuerzos que paradójicamente la empujan a irse. Lo que ella realmente responde no es a lo que dices, sino a cómo te percibe emocionalmente cuando no estás intentando retenerla. Desde la psicología femenina, el acto de quedarse no nace del apego forzado, sino de una sensación interna de seguridad mezclada con tensión emocional. Ella se queda cuando siente que contigo no pierde su identidad, pero tampoco pierde el interés. Cuando no necesita huir para respirar, pero tampoco se aburre porque todo es predecible. Y aquí está la parte incómoda. Lo que la hace quedarse casi nunca coincide con lo que el hombre promedio intenta hacer. De hecho, muchas veces ocurre cuando tú dejas de actuar desde el miedo a perderla, cuando tu comportamiento ya no está diseñado para agradar, sino para sostenerte a ti mismo con calma. Ella nunca lo dirá porque no es una decisión consciente. No se levanta un día pensando, me quedo porque él hizo X. Simplemente nota que contigo no siente la urgencia de escapar, de probar, de controlar o de compararte. Algo se acomoda dentro de ella. Algo baja la guardia. Este video no va sobre trucos, frases ni tácticas manipuladoras. Va sobre entender el mecanismo interno que hace que una mujer permanezca emocionalmente conectada sin sentirse atrapada. Vas a entender por qué algunas mujeres se quedan incluso cuando nadie las está persiguiendo y por qué otras se van justo cuando el hombre empieza a esforzarse más. Si alguna vez sentiste que hiciste todo bien y aún así ella se fue, o si has visto cómo una mujer se queda con un hombre que no ruega, no explica de más y no persigue, este contenido va a encajar incómodamente bien contigo, porque cuando entiendes lo que realmente la hace quedarse, dejas de intentar retenerla. Y es ahí, precisamente ahí, donde ella empieza a quedarse por decisión propia. La primera razón por la que una mujer se queda, aunque nunca lo diga, es porque contigo no siente presión emocional. Y esto es algo que muchos hombres subestiman, porque creen que la presión solo existe cuando hay celos, control o discusiones. En realidad, la presión más fuerte es silenciosa. Una mujer empieza a sentirse incómoda cuando percibe que su presencia es necesaria para que tú estés bien. No importa si nunca lo dices en voz alta. Ella lo siente en tus reacciones, en tu ansiedad cuando tarda en responder, en cómo cambias de humor según su atención. Ahí se activa una alarma interna. Si me quedo, voy a cargar con algo. Desde la psicología femenina, quedarse no significa solo elegir a un hombre, sino elegir el estado emocional que ese hombre representa. Si contigo siente que tiene que cuidar, tranquilizar, confirmar o sostener tu seguridad interna, su deseo empieza a agotarse. No porque seas mala persona, sino porque el rol que le asignas, aunque no quieras, no es atractivo. Por eso, muchas mujeres se quedan con hombres que no las persiguen emocionalmente, no porque sean fríos, sino porque su estabilidad no depende de la validación femenina. Ese tipo de hombre transmite algo clave. Estoy bien contigo, pero también estoy bien sin ti. Y eso, lejos de alejarla, la relaja. Cuando una mujer se siente emocionalmente libre, su interés tiene espacio para crecer. No necesita huir para recuperar control. No necesita probarte ni poner distancia para respirar. Simplemente se queda porque no siente que quedarse sea un riesgo. Aquí ocurre una paradoja importante. Cuanto más intentas asegurarla, más la incomodas. Cuanto más intentas demostrar que no se irá, más le recuerdas que irse es una opción. En cambio, cuando tú no reaccionas desde el miedo, ella baja la guardia.
no siente que deba tomar una decisión urgente. Y esto no se trata de indiferencia ni de jugar al desapego artificial. Se trata de coherencia interna, de no actuar como si su presencia definiera tu valor. Cuando tú sigues con tu ritmo, tus límites y tu dirección, ella siente que estar contigo es una elección, no una obligación. Psicológicamente, una mujer se queda donde puede ser ella misma sin tener que regular el ego de nadie, donde puede acercarse sin sentir que, al hacerlo, pierde poder, donde su interés no se convierte en una responsabilidad. Por eso muchas mujeres se van de relaciones perfectas, en apariencia. No faltaba atención, ni detalles, ni compromiso, faltaba ligereza emocional. Todo pesaba demasiado, todo estaba cargado de expectativas invisibles. Cuando tú eliminas esa presión, algo cambia. Ella empieza a quedarse más tiempo, a volver más fácil, a invertir sin sentirse atrapada. No porque tú la retengas, sino porque no hay nada de lo que necesite escapar. Y esto es solo el primer punto, porque la presión emocional es lo primero que la empuja a irse, pero no es lo único que la hace quedarse. La segunda razón por la que una mujer se queda, aunque nunca lo verbalice, es porque contigo no siente que tenga que competir con otra versión de sí misma. Esto suena abstracto, pero es uno de los mecanismos psicológicos más poderosos en la atracción femenina. Muchas mujeres se van no porque el hombre sea insuficiente, sino porque sienten que, estando con él, deben ser más comprensivas, más pacientes, más disponibles, más sexuales, más estables emocionalmente, no porque él lo exija explícitamente, sino porque su dinámica lo provoca. Ella empieza a sentir que nunca es suficiente en su estado natural. Cuando una mujer percibe que contigo siempre está siendo evaluada, aunque sea de forma sutil, entra en un estado interno de defensa. Ya no se queda por deseo, sino por esfuerzo. Y el esfuerzo sostenido desgasta. Desde la psicología femenina, quedarse ocurre cuando una mujer siente que su energía femenina puede descansar, que no tiene que rendir emocionalmente, que no necesita actuar, seducir, sostener la conexión ni demostrar interés constantemente para mantenerte estable. Por eso ella se queda con hombres que no reaccionan exageradamente a sus cambios de humor, a sus silencios o a sus momentos de distancia, no porque no les importe, sino porque no personalizan todo. Ese tipo de hombre no necesita que ella esté bien todo el tiempo para sentirse cómodo consigo mismo. Cuando una mujer siente que puede bajar la guardia sin consecuencias emocionales, algo profundo ocurre. Deja de probar, deja de empujar límites, deja de retirarse para ver si reaccionas, porque no necesita confirmarse nada. Aquí está el punto clave. Una mujer se queda donde no se siente medida, pero sí se siente vista. Donde su presencia no es un examen, pero tampoco es invisible. Y eso solo ocurre cuando el hombre no usa su interés como moneda emocional. Muchos hombres creen que para que ella se quede, deben adaptarse completamente a su estado emocional. Se vuelven hipersensibles, hiperatentos, siempre disponibles. Pero eso genera el efecto contrario. Ella empieza a sentirse responsable de mantener la armonía, y cuando una mujer se siente responsable del equilibrio emocional de la relación, el deseo se enfría. El hombre que permite que ella sea inconsistente sin dramatizar, transmite fortaleza interna. No castiga, no suplica, no persigue explicaciones. Simplemente se mantiene centrado, y esa estabilidad le permite a ella relajarse dentro de la conexión. Psicológicamente, quedarse no es aferrarse, es sentirse aceptada sin perder tensión emocional, sin tener que transformarse en una versión más conveniente de sí misma para que tú no te vayas o no te derrumbes. Cuando ella siente que contigo puede ser espontánea, contradictoria y humana, sin consecuencias emocionales exageradas, quedarse deja de ser una decisión pesada, se vuelve natural. Y aquí empieza algo interesante.
Cuando una mujer deja de esforzarse por sostener la conexión, empieza a invertir por elección. Empieza a acercarse no porque deba, sino porque quiere. Por eso, muchas veces, cuando tú dejas de adaptarte de más, ella se queda más, no porque la ignores, sino porque le das el espacio emocional donde su interés puede respirar. Y todavía falta lo más importante, porque una mujer no solo se queda donde descansa, también se queda donde siente algo que no puede controlar del todo. La tercera razón por la que una mujer se queda, aunque nunca lo verbalice, es porque contigo siente que no estás pendiente de retenerla, pero tampoco eres indiferente. Este equilibrio sutil es lo que la mayoría de los hombres no entiende. No se trata de perseguirla, pero tampoco de ignorarla por completo. Muchas mujeres confunden la atención constante con interés genuino. Cuando un hombre responde a cada mensaje, busca cada aprobación o intenta ganarla a cada paso, ella siente presión y distancia al mismo tiempo. Por otro lado, si un hombre se muestra completamente indiferente o distante, su mente activa la alerta. No le importa lo suficiente. Psicológicamente, quedarse ocurre en ese punto medio, donde su presencia importa, pero no define tu bienestar. No porque seas frío o insensible, sino porque tienes una presencia emocional estable, un estado interno que no depende de su reacción inmediata. Ella percibe que puedes vivir sin ella, y paradójicamente, eso aumenta el valor que le das a su compañía. Aquí es donde entra la atracción silenciosa. Una mujer se queda con el hombre que no necesita demostraciones constantes, pero cuya coherencia emocional la hace sentir segura. Es un mensaje no verbal que dice, puedes acercarte o alejarte, no cambia lo que soy. Esa seguridad, aunque no la verbalice, se convierte en un imán. Piensa en esto, ella nunca va a admitir que se queda por esa calma masculina. Lo que dirá es que le gustas, le caes bien o que es cómodo estar contigo. Pero en su interior, lo que realmente la mantiene cerca es tu capacidad de sostenerte a ti mismo mientras la relación fluye. No necesita forzar su afecto, probar límites, ni controlar la interacción, y eso la hace quedarse. Otro aspecto clave es la capacidad de crear curiosidad sin manipulación. Cuando un hombre mantiene su vida, sus metas y su independencia, ella siente que hay algo que no puede prever del todo. Ese pequeño misterio aumenta la inversión emocional sin que ella lo note conscientemente. Ella se queda no porque quieras que se quede, sino porque su mente encuentra que quedarse es más interesante que irse. Además, esta dinámica elimina la tensión que viene de los juegos de poder. Muchas mujeres prueban a los hombres para ver si reaccionan con celos, inseguridad o drama, pero cuando tú te mantienes firme y tranquilo, sin perder interés pero sin intentar ganar su aprobación, esas pruebas pierden sentido. Ella deja de poner a prueba la relación y empieza a invertir de forma natural. Finalmente, quedarse ocurre cuando su interés y su libertad coexisten sin conflicto. No se siente atrapada, no se siente evaluada, no se siente responsable de tu estabilidad. Todo lo contrario, puede ser ella misma, acercarse cuando lo desea, retroceder cuando lo necesita y volver sin culpa ni tensión. Y en ese espacio emocional, la decisión de quedarse deja de ser consciente. Se convierte en un reflejo de cómo la haces sentir. En resumen, ella se queda donde siente equilibrio. Un hombre que no suplica, no presiona, no pierde la calma, pero tampoco desaparece emocionalmente. Ese equilibrio no se aprende con técnicas, se construye con presencia, firmeza y coherencia interna. Y cuando logras esto, incluso si ella nunca lo admite, la relación se sostiene por elección genuina. La cuarta razón por la que una mujer se queda, aunque nunca lo diga, es porque contigo siente una conexión emocional que no puede forzar ni controlar. Esta es una de las claves más profundas de la psicología femenina y, a la vez, la más ignorada por los hombres. Muchas veces pensamos que ella se queda por atracción física, compatibilidad o detalles superficiales.
Pero la realidad es otra. Ella se queda por cómo la haces sentir internamente. No hablamos de gestos exagerados, regalos o palabras bonitas. Hablamos de estados emocionales que le generan seguridad, interés y, sobre todo, deseo de permanecer. Cuando ella percibe que tu atención no es dependiente de su comportamiento, ocurre algo fascinante. Empieza a invertir emocionalmente por decisión propia. Es decir, su interés deja de ser estratégico y se vuelve natural. Esto significa que ya no intenta medir cuánto debe dar o cómo debe actuar para que tú estés bien. Simplemente se acerca porque quiere, no porque sienta obligación. Psicológicamente, quedarse se activa cuando su mente nota que contigo no hay manipulación emocional, pero sí hay presencia. Por ejemplo, si estás tranquilo mientras ella se distancia y al mismo tiempo estás disponible cuando ella se acerca, creas un patrón silencioso. Puedo moverme, acercarme o alejarme, y él sigue siendo el mismo. Ese patrón genera un tipo de seguridad emocional que ninguna palabra puede transmitir. Además, la mujer moderna está acostumbrada a la presión constante, relaciones donde se espera que actúe, controle, analice o adapte sus emociones. Contigo, cuando ese patrón desaparece, ella experimenta un alivio subconsciente. Esa sensación de ligereza emocional es poderosa. Le permite quedarse porque no siente que deba protegerse o rendir cuentas. Otro factor crítico es el elemento de deseo y misterio. Ella se queda cuando nota que, aunque te importe, no puede predecir ni poseer completamente tu mundo interior. Esa mezcla de cercanía y autonomía crea tensión emocional positiva, algo que ella siente pero no puede racionalizar ni controlar. Es precisamente esa tensión la que despierta la inversión inconsciente, pensamientos frecuentes sobre ti, curiosidad por tus acciones y deseo de permanecer cerca. Es importante entender que este tipo de conexión no surge de técnicas ni estrategias superficiales. Surge cuando tú estás centrado, coherente y firme, cuando no reaccionas desde la ansiedad ni desde la necesidad, sino desde tu propia seguridad. Esa actitud genera un efecto silencioso. Ella se siente atraída sin sentirse manipulada y se queda sin sentir que está tomando una decisión forzada. Finalmente, la conexión emocional que la hace quedarse se basa en tres pilares que rara vez se verbalizan: autenticidad masculina, ser genuino en tus emociones y acciones, sin fingir ni intentar agradar constantemente. Estabilidad emocional, mantener tu calma y presencia incluso frente a incertidumbre o distancia temporal de ella. Respeto por su libertad, permitir que tenga espacio y autonomía sin generar culpa ni presión. Cuando estos tres pilares se combinan, ella no solo se queda, también invierte emocionalmente, se siente segura para acercarse y disfruta de la relación sin sentir la necesidad de escapar. Y lo más interesante, aunque nunca lo verbalice, su comportamiento refleja el impacto profundo de tu presencia emocional. En esencia, la mujer se queda cuando tú logras que su deseo y su libertad coexistan en equilibrio. No porque la manipules ni porque actúes de forma estratégica, sino porque tu estado interno genera un espacio donde ella quiere estar por elección propia. La quinta y última razón por la que una mujer se queda, aunque nunca lo diga, es porque contigo siente respeto profundo por quién eres, combinado con admiración silenciosa por tu manera de estar en el mundo. Este factor es el que convierte el interés pasajero en permanencia emocional. Muchas veces los hombres confunden respeto con miedo o distancia. Creen que ser firme o tener límites significa alejarla. Pero la psicología femenina nos muestra algo diferente. Una mujer se queda cuando reconoce que no puede alterar tu esencia, pero que quieres compartir tu vida con ella sin que esto comprometa tu independencia. Esa combinación genera una atracción que no se fuerza, se siente. Ella se queda porque percibe coherencia entre tus palabras, acciones y emociones, no porque digas lo que ella quiere oír, sino porque vives según tus principios, sin caer en dramas ni exigencias.
Esa firmeza silenciosa crea un efecto potente. Ella no tiene que evaluarte constantemente ni preocuparse por cómo reaccionarás. Todo se siente natural, fluido y seguro. Además, cuando un hombre tiene objetivos claros, valores firmes y una vida que no depende de su aprobación, ella nota algo que no se puede fingir, una forma de liderazgo personal y emocional. Y aunque nunca lo diga, la admiración que siente por esa fortaleza la hace quedarse. No se trata de miedo, ni de sumisión, ni de juego psicológico. Se trata de querer estar cerca de alguien que respeta su libertad y que, al mismo tiempo, la inspira. Este factor es crucial porque combina dos emociones que parecen opuestas: libertad y atracción. Ella se siente libre de ser quien es y, al mismo tiempo, está emocionalmente conectada con alguien que proyecta seguridad y consistencia. Esa dualidad crea un efecto silencioso. Quedarse deja de ser una opción que se cuestiona y se convierte en algo natural. Un error común que cometen los hombres es confundir esta dinámica con indiferencia. Creen que, si no muestran preocupación constante, ella se alejará. Pero en realidad, la ausencia de presión combinada con la presencia firme crea un terreno fértil para el interés genuino. La mujer siente que puede invertir en la relación sin perder su individualidad, y eso la hace quedarse por decisión propia, no por obligación ni por miedo a perder. Otro aspecto importante es que la admiración silenciosa no surge de gestos superficiales o palabras repetidas, surge de coherencia, integridad y autodominio. Ella nota la diferencia entre alguien que se mueve por inseguridad y alguien que se mueve desde su centro, y esa diferencia es la que genera un deseo estable y duradero. Finalmente, cuando combinamos los 5 factores: ausencia de presión emocional, libertad para ser ella misma, equilibrio entre cercanía y autonomía, conexión emocional profunda y respeto, admiración por tu esencia, obtenemos un resultado claro. Ella se queda sin necesidad de decirlo, sin necesidad de explicarlo y sin sentirse obligada. Todo sucede de manera natural, porque la relación no depende de tácticas ni de manipulación, sino de la fuerza silenciosa de tu presencia. En conclusión, si quieres que una mujer se quede, no busques trucos ni palabras perfectas. Concéntrate en ser un hombre centrado, firme, coherente y auténtico. Cuando logras esto, ella permanecerá a tu lado no por miedo ni por obligación, sino por elección consciente de su deseo y su interés. Y aunque nunca lo confiese, su comportamiento lo dirá todo. En resumen, ella nunca lo dirá, pero hay razones profundas por las que se queda, porque contigo no siente presión emocional, porque puede ser ella misma sin evaluarse constantemente, porque encuentras el equilibrio entre cercanía y autonomía, porque existe una conexión emocional que no puede forzar, y porque percibe respeto y admiración silenciosa hacia tu esencia. Cada uno de estos factores actúa de manera invisible, pero poderosa, en su decisión de quedarse. Lo que muchos hombres no entienden es que quedarse no tiene que ver con palabras bonitas, regalos o esfuerzos exagerados. Se trata de presencia, firmeza y coherencia interna. Cuando un hombre logra sostener su calma, sus límites y su autenticidad, genera un espacio donde la mujer quiere estar sin sentirse atrapada, evaluada o presionada. El verdadero poder está en no perseguir, no suplicar y no reaccionar desde la inseguridad. Se queda porque su interés y su libertad coexisten en equilibrio, porque tu estabilidad interna la hace sentirse segura y porque tu esencia le genera admiración silenciosa. En pocas palabras, ella se queda por elección propia, no por obligación, y cuando comprendes esto, dejas de intentar retenerla, y paradójicamente, ese es el momento exacto en que ella decide quedarse.